Bienvenidos a La Sombra Tiesa. El día de hoy vamos a hablar sobre el petróleo, sí, el petróleo de Venezuela, que últimamente está en el foco de todo mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue la Venezuela del petróleo como pasó con Arabia Saudita? ¿Qué sucedió en la administración del petróleo? ¿Quién tuvo mayor problema y quién lo depreció? ¿Y por qué está en este momento en manos de nadie, a nada de que los norteamericanos tomen el control del petróleo? Pero vamos a analizarlo bien y evidentemente debemos entender que el petróleo venezolano no siempre fue un sinónimo de colapso o de pobreza. Al contrario, Venezuela gozó de grandes inversiones y gozó de mucha riqueza en su momento, antes de que todo se fuera a ya sabemos dónde. Las compañías norteamericanas en ese entonces, la Standard Oil y Exxon, que se establecieron en la nación por ahí del siglo XX, a principios del siglo XX, fueron las mayores productoras en el hemisferio occidental. En 1976, Venezuela hace un cambio y nacionaliza la industria y crea la PDVSA, buscando que el Estado controlara el recurso estratégico. Hasta antes del chavismo, Venezuela llegó a producir más de 3.5 millones de barriles diarios de crudo, siendo el proveedor clave en los mercados globales, obviamente incluido Estados Unidos. Con Hugo Chávez en 1999 y 2013, el petróleo se vuelve más un comodín. Pasa a ser un instrumento político para financiar programas sociales y alianzas regionales como el Petrocaribe, que ofrecía crudo a países del Caribe en condiciones preferenciales. Al principio esto redujo la pobreza y fortaleció la imagen del gobierno, pero con el tiempo, el organismo, la PDVSA, sufrió desinversión interna y pérdida de personal técnico. Los ingresos por petróleo empezaron a depreciarse por la corrupción y la mala administración. Básicamente Venezuela dependía exclusivamente de lo que el petróleo generara, y eso fue un cóctel que debilitó la industria, justo cuando los precios internacionales se volvieron volátiles. Bajo Nicolás Maduro, la caída fue dramática sin duda alguna. La producción cayó de 3.5 millones de barriles diarios a 900,000 barriles de petróleo diario, en lo que en estos últimos años fue muy lejos de su potencial petrolero a Venezuela. La infraestructura petrolera se degradó por años y la desinversión y la falta de mantenimiento acabaron con todo. La escasez del combustible dentro del país, a pesar de que eran potencia petrolera, Venezuela no gozaba de petróleo para sus habitantes, tenían escasez de combustible, siendo que eran potencia petrolera. Pero obviamente el petróleo se hacía en Venezuela, se extraía el crudo y se distribuía a otras refinerías, la mayoría extranjeras. El resultado, obviamente, menos petróleo, menos ingresos y una economía que colapsaba alrededor del recurso más valioso del mundo. La relación con Estados Unidos, histórica y reciente, la relación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela ha sido ambivalente, sinceramente. Antes del 2019, Estados Unidos fue uno de los mayores compradores de crudo venezolano. Básicamente era su cliente más poderoso. La empresa Chevron operaba junto con PDVSA, el organismo venezolano que controlaba el petróleo, evidentemente, del país. Y en el 2019, Estados Unidos, ya después de una serie de problemas, Estados Unidos les mete sanciones petroleras que prácticamente detuvieron las exportaciones directas como mecanismo de presión política hacia Maduro. Literalmente, eso fue lo que sucedió y todavía lo vimos hace apenas unos años, 2019-2020. En el contexto, en el 2026, tras la captura de Maduro por las fuerzas estadounidenses, que ya todo el mundo sabemos, que hemos hablado de hecho, el gobierno de Donald Trump afirma que Estados Unidos dirigirá la transición venezolana y quiere que las compañías petroleras del país inviertan para reconstruir la industria petrolera de Venezuela. Trump ha dicho que Venezuela le robó petróleo a Estados Unidos y lo dijo en su conferencia de prensa apenas hace unos días, y que el American Oil Majors debería de recuperar el control de los activos energéticos. Pero esta afirmación sobre el robo, entre comillas, no tiene una base técnica generalmente.
Según los analistas, son declaraciones políticas para justificar, ojo ahí, para justificar la intervención y atraer apoyo interno, o sea, de sus partidarios. Ajá. Esto ha generado reacciones masivas como protestas sobre no blood for oil, o sea, no más sangre por petróleo, evocando la década crítica del intervencionismo americano impulsado por los recursos energéticos. Ya sabemos que Estados Unidos ha hecho esto en diferentes ocasiones, estratégicamente, y siempre, si se han dado cuenta, los que nos están escuchando, Estados Unidos siempre ha dicho, por encima de la seguridad nacional, siempre hay un interés. Ahí bajita la mano que te meten, ¿no? O sea, básicamente te dicen, sí, fue porque había problemas de seguridad nacional, pero muy en el trasfondo hay intereses más específicos. En este caso, por ejemplo, el petróleo venezolano, no creo que les dejen pasar más de 300,000 millones de barriles así como si nada, porque se supone que esto es lo que tienen las reservas venezolanas. Y no nada más digo que unas reservas cualquiera, literalmente Venezuela sigue teniendo las mayores reservas probadas del mundo con más de 300,000 millones de barriles. Esto es muchísimo, literalmente Venezuela podría convertirse en Arabia Saudita o Dubái si llevaran una administración 100% buena, que lleven profesionales técnicos especializados, gente muy especializada que sepa cómo llevar su petróleo. Y evidentemente muchos dirían pues que saquen a Estados Unidos de la ecuación, no tiene nada que ver en Venezuela. El problema no es ese, el problema es que si Venezuela decide sacarlos, Estados Unidos no se va a quedar con las manos cruzadas, van a venir aranceles, va a venir presión política, va a sus aliados comerciales, que son los que compran el petróleo, los clientes del petróleo, les va a decir seguramente que si compran petróleo a Venezuela, que fue lo que le hizo a Maduro, van a recibir sanciones arancelarias. Entonces, básicamente, mandarían a Venezuela, sí, eres dueño del petróleo, pero como yo controlo el mercado, pues no te voy a dejar venderlo. Ese es el problema que Venezuela está enfrentando. Por un lado, la intervención de los americanos a vender su petróleo y quedarse con sus recursos y generar algún tipo de riqueza en el país, obviamente mucho menos a la que ellos se llevarían. Y dos, quedarse con su recurso, excluir a Estados Unidos totalmente del negocio, pero tendrían que enfrentar el poder norteamericano mediáticamente, que ya sabemos qué es. Entonces ahí hay un detalle que sí es importante analizar. La producción real está muy debajo de lo que debería actualmente en Venezuela. La infraestructura requiere docenas de millones de dólares para reconstruirse. Y los equipos en las refinerías ya están muy deteriorados. Según Axios, un periodista, bueno, una empresa grande que hizo una investigación sobre esto hace años, China y otros actores globales han mantenido relaciones con Venezuela como proveedores de crudo, prestamistas, de respaldo, y es un arma de doble filo, porque obviamente la comunista china lo que quiere es, sí, te presto dinero, no tenemos intervención, pero nosotros sabemos cuál es el juego real de China, controlar de cierta manera desde China el crudo venezolano. Es otro amigo que sí te ayuda, pero no tanto como crees. Las proyecciones a futuro en los escenarios posibles podrían ser: en el escenario A, la rehabilitación bajo el control estadounidense. Si Estados Unidos abre totalmente la inversión petrolera y levanta las sanciones, las cuales son las más peligrosas, puede atraer capital para reparar los campos y la refinería. Sin embargo, los expertos estiman años, por lo menos 5 a 10 años, para acercarse siquiera principalmente a los niveles de producción antiguos. O sea, ni siquiera hablan de una superproducción a corto plazo, llevaría su tiempo. Las empresas estadounidenses podrían reconfigurar el PDVSA, el organismo que fue creado justamente para tener el control del petróleo venezolano, la propia Venezuela. Y eso es tomar el activo, básicamente. Pero eso también genera resistencia política, obviamente social, dentro de Venezuela. Algo que a las potencias como China no le parecen en este escenario. Y en el escenario B, vamos a hablar de esto, un estado petroestatal reformado. Venezuela intenta reconstruir su petrolera bajo el gobierno autónomo y con inversiones mixtas, en este caso estatales o privadas.
necesita una estabilidad jurídica, institucional y transparencia para atraer capital, porque evidentemente si Venezuela decide irse solo con sus recursos, va a tener que tener una política y una institucionalidad bien sembrada para que los inversionistas pongan capital y pueda Venezuela adquirirlo, obviamente reconstruirse y pagarles a los acreedores. Pero para que eso pase debe de haber un Estado institucional y jurídico con transparencia, es decir, un Estado bien armado para que haya inversión, evidentemente. Sin mencionar que Estados Unidos va a estar cazando a esos inversionistas. Cualquier persona que apoye a Venezuela, si Estados Unidos queda fuera, créanme, Estados Unidos no se va a quedar así. Así es, amigos. Definitivamente es un tema complejo el petróleo en Venezuela, pero si nos vamos a lo más objetivo es que Estados Unidos evidentemente tiene intereses ya fuertes ahí. No quiere que un país le venda petróleo a Estados Unidos caro y mucho menos a la competencia. Mucho menos a la competencia. Lo que se les hace extraño y a mí sinceramente se me hace absurdo es que digan que Venezuela les debe petróleo. No está bien fundamentado en lo técnico, como ya lo habíamos platicado. ¿Y robar qué? ¿Bajo qué contexto? Si hablamos de robar, y eso ya es una opinión personal fuera totalmente del guión, Estados Unidos desde los primeros inicios del siglo XX impuso empresas muy abusivas como la Standard Oil y la Exxon en Venezuela, aprovechándose de la ignorancia, de la falta de control y de las políticas que tenía Venezuela y evidentemente aprovechándose del pueblo venezolano. Entonces realmente si pones en balanza quién le robó a quién, pues a Estados Unidos no le queda decir ni siquiera mencionar estas palabras, robar, porque pones una empresa que sí, según está ahí para ayudar a Venezuela, generas un poco de riqueza, pero no se compara a la riqueza que tú te llevaste del país. Entonces es como te ayudo dándote un zapato, pero el otro te lo debo, me lo llevo yo. Entonces no es una ayuda como tal, es ambiguo decir que te robaron, ¿no? Cuando Estados Unidos llevaba más de 70 años extrayendo recursos venezolanos, haciéndose multimillonarias estas empresas y dejándole las obras a Venezuela, que es lo que pasa también en nuestro país, pero ese ya es otro tema. Por el momento esto ha sido todo, espero te haya gustado este pequeño resumen de lo que es el petróleo en Venezuela. Si estás interesado en que abordemos más este tema, con mucho gusto puedes preguntar en los comentarios. Sabes que vamos a seguir hablando sobre esto, hay que hacer una investigación más profunda y con mucho gusto la hacemos para ti. No te pierdas más adelante, más al rato, después de subir este video, exactamente como unas 6 horas, estaremos hablando de un tema bastante importante. ¿La inteligencia artificial llegó para quitarte el trabajo o ya te lo quitó? No te lo pierdas, nos vemos más al rato. Espero que te haya gustado el video. Saludos amigos venezolanos, si es que nos están viendo en Venezuela. Saludos, que todo salga bien para ustedes y protejan, sobre todo, protejan su tierra. Protejan su independencia, su soberanía. Así pase lo que pase, no pongan las 2 rodillas en el suelo. De que están pasando por una transición difícil, pero no se dejen de nadie, ni siquiera de los gringos. Antes moridos, como dicen en mi pueblo, que entregar lo que más queremos, que es nuestra casa. Lo dice un mexicano quizás, pero yo me pongo en los zapatos de los venezolanos, entiendo la algarabía de haber detenido a Maduro. Eso es aparte, esos son crímenes que ya está pagando el señor. Pero una cosa ya es el territorio venezolano, su territorio nacional. No se dejen, ahí andamos. Cuídense mucho, saludos desde la sombra tiesa.